Buenos días a todos quienes están mirando este video, buenas tardes, buenas noches, según cuando lo estén mirando. Yo soy Mónica Cac, directora de la Red Lúdica Rosario, y este es un video introductorio para el taller que vamos a estar realizando mañana de narrativas lúdicas que organizan la enseñanza. Un poco la idea de compartir con ustedes este video y que lo puedan ver antes del taller. Lamentamos lo muy pronto en la distancia, pero que sirva justamente para poder hacer un pantallazo del tema. Nadie puede recibir información in situ y poder pensarla. Necesita un tiempo de procesamiento y por eso, aunque sean unas horas, estamos intentando acercarles este video. Bueno, les quiero contar que este material, si bien lo sistematicé yo, Mónica Cac, me hago responsable por lo que no se entienda o por lo que esté mal, pero es parte de una construcción colectiva que hacemos con todo el equipo de la Red Lúdica desde hace muchos años. Este es un avance, este es una mono, lo voy a decir ahora en la próxima diapositiva. Les cuento que como Red Lúdica Rosario, nosotros tenemos dos líneas grandes de trabajo, la recreación y el campo de la educación formal. Dentro de la recreación nos dedicamos, y de ahí provenimos, ¿no? Nos dedicamos al juego, al grupo y a la animación de grupos. Y dentro del campo de la educación formal, hemos sistematizado un enfoque didáctico que lo que pretende es poner en relación, trabajar la articulación, enseñar, jugar y aprender, ¿no? Esa articulación, ese entramado, enseñar, jugar y aprender, lo plasmamos, lo hemos consolidado dentro del enfoque didáctico denominado justamente o dentro del enfoque de la didáctica lúdica grupal, donde lo lúdico es mucho más allá de enseñar con juegos. Sobre el concepto de lo lúdico, pueden encontrar un material en nuestra página web, que ya está anunciada en el mismo video y después lo vamos a mencionar. Ustedes tienen una solapa ahí que dice descarga de material y en uno de los materiales que se van a encontrar que dice la constelación del juego o enfoque de la didáctica lúdica grupal, van a ir encontrando lo que entendemos por lo lúdico. Este es un video que voy a tratar de focalizarme simplemente, que no es nada simple, en las narrativas lúdicas grupales y pretendo hacerlo sin tener que editarlo por una cuestión de tiempo. ¿Qué es lo que pretendemos? Pretendemos que tanto la enseñanza como el aprendizaje, o sea, ¿qué es lo que pretendemos a través de este enfoque, ¿no? Que tanto la enseñanza como el aprendizaje sean procesos significativos. O sea, que sean memorables, que sean formativos y transformativos, ¿no? De la persona, de lo que pensamos, de cómo nos relacionamos con el mundo, y que por lo mismo y por todo ello sean perdurables. Acá tienen un índice hecho respecto de lo que van a encontrar en las diapositivas. No quiero apretar, pero este dedito dice que si apretan cada una de estas palabras van a ir directamente a la diapositiva. ¿Esto dónde? En el PowerPoint que les vamos a mandar, obviamente. Bien. Y el primer tema, verán ustedes, que tiene que ver con el subtítulo de este taller, que es narrativas lúdicas que organizan la enseñanza. Y entonces nos pareció apropiado empezar por qué entendemos por organización de la enseñanza o a qué nos estamos refiriendo en este taller, desde esta perspectiva. Porque el tema de la organización de la enseñanza es muy complejo y cada uno lo mira desde donde quiere, puede y según el momento y el contexto. En esta situación, estamos hablando de que uno podría organizar aquello que va a enseñar según temas, contenidos, según lo que indica el manual, el cuadernillo. Hay países donde todo viene en fichas de trabajo, en manuales. Uno podría organizar la enseñanza a través de las efemérides, de los proyectos institucionales, de los proyectos grupales u otros. Otra línea de trabajo, que no es contraria, ya vamos a ver,
es organizar la enseñanza a partir de estructuras o lo que desde nuestro enfoque hemos dado en llamar contextos didácticos. Nos estamos refiriendo a las secuencias didácticas, los proyectos, unidades didácticas, trayectos, que es una categoría que incorporamos nosotros, y otros. Hay gente, hay docentes, hay profesionales que organizan la enseñanza a partir de las modalidades. Trabajan, por ejemplo, en talleres, trabajan a partir de espacios lúdicos, de la multipropuesta, o sea, organizan la enseñanza a partir de las modalidades. En nuestro caso, y combinando todas las otras dos columnas, lo hacemos a partir del proceso grupal, entendiendo que hay un periodo de inicio, un periodo de desarrollo y un periodo de cierre, y que en cada uno de estos periodos la enseñanza se va a organizar teniendo en cuenta los temas, estructuras y modalidades, y hacemos una cuestión bastante compleja, digamos. Quiero repasar si estoy grabando, déjenme ver. Estoy grabando, muy bien. Ahora, estas tres columnas, que algunos las toman literalmente separadas y otros, como nosotros, las articulamos porque trabajamos desde una perspectiva compleja, también a esto puede sumársele, ¿no?, el trabajar por narrativas lúdicas. Organizar la enseñanza a partir de narrativas lúdicas. Entonces, la pregunta que sobreviene es, ¿qué son las narrativas lúdicas? Vamos a llamar narrativas lúdicas, si quieren dar el cursor, a historias que se juegan. Vamos a decirlo así simplemente para que quede en el registro de ustedes que son historias que se juegan. Y vamos a empezar a complejizarlas. Son relatos interactivos, o sea, son historias que tienen que ver con la participación con el otro, que se vivencian a través de la realización de acciones, o sea, acciones que van dentro de las propuestas en el caso de la educación, pero acá vamos a dejarlo realización de acciones desde la perspectiva de los personajes. Quiere decir esto, que quien hace las acciones son parte de esta historia, ¿no? Y le suceden los hechos. Vamos a complementar esto diciendo que las narrativas lúdicas pueden asumir distintos niveles de complejización. Hay narrativas lúdicas que transcurren en la mera realización de los hechos tal cual se cuentan en la historia. Hay veces que, como el formato crea tu propia aventura, hay opciones, o bien son historias sin finales donde nosotros podemos construir el final. En todo esto, la narrativa lúdica, va a tocar la campana, ya tocó porque es media hora nada más, no, en punto. Algunas veces toca muchas campanas y a veces toca una sola. Bueno, lo lúdico, en este caso, hace a la construcción de sentido. ¿Qué quiere decirle construcción de sentido? Piensen en el sentido como esa carga energética que me da direccionalidad a lo que estoy haciendo. Entonces, está lo lúdico, que vamos, cuando ustedes lean la constelación del juego y el material que les sugerí, que pueden encontrar en la página web www.redludica.com.ar, redludicarosario.com.ar, van a encontrarse que lo lúdico es como esa fuerza energética, ese impulso que me carga de emocionalidad e impulsa, da dirección a aquello que estoy haciendo. Entonces, las narrativas lúdicas básicamente son historias que se juegan, son relatos interactivos, donde los personajes encarnan esa historia, donde los jugadores encarnan la historia que transcurre a través de personajes. Puede haber distintos niveles de complejidad y lo lúdico está dado por la emocionalidad que da dirección a lo que hacemos. Bien, vamos a las narrativas lúdicas a seguir complejizando el tema. Estas historias que se juegan provienen del ámbito de los videojuegos como concepto, narrativa lúdica, ¿no? Y yo puse el Pac-Man. ¿Se acuerdan el Pac-Man? Bueno, por ahí son muy jóvenes y si no se lo acuerdan, lo pueden googlear. Ahora todo está en la gran biblioteca virtual. Este era un juego que había que realizar acciones, pero no tenía
historia. Pero acuérdense que con el avance de la tecnología y los desarrollos tecnológicos, a este Pac-Man después se le creó una historia. Estaba Miss Pac-Man y Mr. Pac-Man, ¿no? Y ahí uno podía decidir si jugaba como uno, jugaba como otro personaje, con qué muñequito jugaba. Se empiezan a tomar decisiones, ¿no? Ahí tenemos a Miss Pac-Man. Y estos personajes que empiezan a aparecer en los juegos que eran de ejecución nomás, va dando pie a una historia, ¿no? Una historia que se juega, en este caso, en el campo de los videojuegos, ¿no? Y se le incorporaron muchos recursos tecnológicos, tecnonarrativos, digamos, ¿no? Que uno con lo que va agregando a nivel tecnológico puede ir construyendo la historia. Por ejemplo, Minecraft, eh, nunca entendí la historia que se juega porque es una historia que se construye y cada uno construye su propia historia a partir de las herramientas que hay en el programa. Y uno puede ir y venir, haber hecho algo o haber desarrollado un suceso y puede ir para atrás y deshacerlo. Miren todo lo que aparece en esta lógica. De ahí proviene, pero eso no quiere decir que nosotros estamos hablando de videojuegos. Quiere decir que de ahí tomamos el concepto y nos lo llevamos al campo de la educación. Pero sigamos todavía en los videojuegos. Son un objeto cultural. En cada época histórica van apareciendo distintos objetos culturales. Las redes sociales son un objeto cultural, por ejemplo, de esta época. Y este objeto cultural, la narrativa lúdica que viene, perdón, del objeto cultural de los videojuegos, ¿no? Por la manera que tiene de contar las historias actualmente, cómo se usan, ¿no? Van transformando las maneras de narrar y de pensar, o de pensar y de narrar. Y esto es muy interesante. Ya en el taller lo vamos a expandir, este tema lo vamos a abrir, pero en un mundo, como voy a decir más adelante, altamente complejo, donde ya no cabe duda que hemos dejado los modelos mecánicos, simplistas, reduccionistas, que todo lo quieren simplificar a tal punto de minimizarlo, ¿no? Desde una perspectiva compleja, donde se entiende que las problemáticas tienen que ver con distintos aspectos de la realidad que a la vez están relacionados. Para poder abordar eso, necesitamos pasar de un pensamiento simplista a un pensamiento complejo. Y esto se va haciendo transformando las maneras de pensar. Si nosotros en las instituciones, en nuestro accionar, vamos enseñando desde una perspectiva compleja, con la fuerza emotiva que provee lo lúdico, podremos ir haciendo que esta enseñanza y este aprendizaje sean más significativos, más memorables, más formativos, más perdurables. Bien. Esto es lo que dije antes, que las problemáticas que tenemos hoy en día resultan extremadamente complejas. Es más, ya se habla de que no hay solución a las problemáticas. Lo que hay es modos de abordarla y de ir conviviendo con las problemáticas. Pensemos en el caso del narcotráfico. No se va a solucionar, no se va a dejar de vender droga. Entonces hay que buscar las mejores maneras de convivencia. Sobre este material me gustaría mandarles textos de esto sobre convivir con lo complejo, ¿no? Si no lo hago, háganmelo acordar. Entonces, estas problemáticas, por qué digo acá en la actualidad con el avance del capitalismo y la tecnología en todos los ámbitos? Porque por un lado tenemos una fuerza política y económica que puja por lograr consumidores, ¿no? Consumidores que no la piensen. El capitalismo no quiere que piensen, quieren que deseemos lo que nos hacen desear y que vayamos a lo simplista. Pac, 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 pac. Acción y reacción, nada más. No que analicemos una circunstancia y la convirtamos en una problemática con sus características complejas. Y con ese avance, con la tecnología
que no hace falta decir nada, ya lo saben ustedes, las problemáticas resultan extremadamente complejas y requieren de nuevas formas de pensar y nuevas formas de abordarla, lo que va a hacer que necesitemos nuevas formas de narrar los hechos, los sucesos, los acontecimientos. Y esto lo tiene que enseñar la escuela. En este sentido, en el ámbito educativo, las narrativas lúdicas, esperen que se me traba el clic, las narrativas lúdicas constituyen una estrategia poderosa, donde la palabra estrategia tiene que ver con esas acciones que yo desarrollo para alcanzar un escenario determinado, un fin determinado. Si lo que quiero es que haya procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje que sean altamente significativos, tanto para los pibes como para nosotros, por eso incluyo los procesos de aprendizaje, porque eso es lo que nos constituye profesionalmente y también hace a nuestro ser. Cuando nosotros no somos profesionales que trabajamos desde un lugar significativo, nos vamos desgastando, ¿no? Estos son videos que cuando ustedes tengan el PowerPoint pueden cliquearlo o lo vamos a ver de una narrativa lúdica que pusimos en escena hace muchos años, lo puse yo en el jardín, que se llamó En busca de un planeta habitable. Una historia de todo el año. A ver si puedo poner un poquito sin que me haga mucho ruido. Sí. Espero que estén escuchando. Estábamos en el planetario, pero llegamos como una misión espacial a buscar algo determinado. Bueno, después lo ponen ustedes en los videos, no van a ver más que el encarnar esta historia, ¿no? Fíjense que ellos necesitamos hacer un viaje espacial para ir a buscar dónde podía estar ese nuevo planeta habitable y fuimos al planetario vestidos de ahí. Entonces teníamos un actor estratégico, lo nombro ahora, porque más adelante voy a hablar de los actores estratégicos, casi al final, y yo había hablado con la directora del planetario, entonces cuando ellos bajan de la combi vestidos de astronautas, ya la directora del planetario de la ciudad de Rosario lo había visto, entonces por megáfono, por micrófono anuncia que por favor den paso a la misión Apolo no sé cuánto, que venía a buscar algo al cielo o iba a hacer un viaje. Se imaginan los chicos cómo vivencian todo eso, ¿no? Esto tiene que ver con historias que se juegan, que se encargan a través de acciones que son muy emotivas, que nos ponen en juego. Bueno, entonces constituyen estas narrativas estrategias muy poderosas para lograr aprendizajes significativos y por eso las tomamos justamente, ¿no? Y voy a leer, son historias interactivas que se encarnan y se juegan. Historias que, escuchen bien, a través del planteamiento de ciertas problemáticas expresadas a través de hechos, sucesos o acontecimientos, eh, activan la construcción del conocimiento desde y con una lógica y una manera particular. ¿Qué quiero decir con esto? No es que si uno no usa narrativas lúdicas, el aprendizaje no va a ser significativo. No, no es eso. Quiere decir que la estrategia en sí misma, al narrar una historia y atenernos a la lógica del ámbito o del contexto, del campo, perdón, narrativo, tiene que portar una conflictiva. Las historias cuentan algo que sucede. Si nosotros articulamos esto en el campo educativo, eso que sucede, nosotros tenemos el poder, la oportunidad de hacer que eso que suceda sea aquello que estoy dada a llamar, sea por el motivo que sea, pero inscripto ese objeto de conocimiento, inscripto en una situación que lo presenta como un conflicto escénico o como una problemática o problema a resolver, un hecho, un suceso, un acontecimiento. Y esto lo que provoca es justamente este cambio de paradigma, de la simplicidad a la complejidad. ¿No? No es que hoy vamos a aprender el color rojo, sino que voy a decir, por ejemplo, yo que estoy acá en Tenerife y hay una calima que tiñe todo el ambiente de gris,
yo podría preguntarme, ¿qué pasó con el color rojo? ¿Desapareció? Esto es problematizar el objeto de conocimiento. No piensen que esa ya es una narrativa, solamente estoy problematizando el objeto de conocimiento, ¿sí? Entonces, estas narrativas lúdicas, acá vamos a hablar de estos ejemplos, voy a mencionar brevemente porque realmente no cuento con el tiempo necesario para explayarme, pero probablemente grabemos más o nuevamente este video para que quede mejor y con todas las expresiones. Pero, por ejemplo, una narrativa lúdica, una historia que se podría contar, que podría llevar por título Mini Aventura, ¿no? Y yo podría hacer que hay unos personajes que van, yo la pienso para maternales, esta mini aventuras, ¿no? Por lo mini, nada, es folclórico decir, podría ser aventuritas, y eso es porque uno se mimetiza con el maternal, ¿no? Pero puede ser para cualquiera, y pueden cambiar los nombres. ¿Qué pasa en la cocina? Lío en el baño. Estas mini aventuras ya fueron escritas, no las voy a nombrar ahora, están en los libros que vendemos en librería para docentes. Pasó el chivo, lo van a ver, librería para docentes, lo van a ver dentro de la página web de la red lúdica. Están en los libros de la colección Enseñar en el jardín maternal, Jugar en el jardín maternal, El grupo y lo grupal en el jardín maternal y El ambiente en el jardín maternal. Todas las mini aventuras también están en Enseñar con los bebés y en propuestas didácticas creativas. Después tenemos aventuras en Meristemo, ¿no? Son historias donde pasan cosas, ¿no? Ya se notan por los títulos, ¿no? Que pasa en la cocina, algo pasó y entonces incorporamos el juego heurístico en una trama argumental, por ejemplo, que es que la mamá llegó con las bolsas del supermercado. Digo poquito para que se hagan la idea, mañana en el taller lo vamos a desarrollar. Aventuras en Meristemo es la historia de un pueblo que se llama Meristemo, tenemos el libro, donde pasan cosas como por ejemplo que una banda de chicos descubre que hay gente que está cazando a los pájaros azules de la laguna de Meristemo. Y en relación a esta historia se pueden armar un montón de propuestas didácticas. Y si lo juntamos con otro libro que se llama El día que el río se quedó sin agua, podemos armar una rehistoria. Yo estoy nombrando ya estoy nombrando de dónde salen, cuáles son algunos recursos que me sirven para crear historia. Por ejemplo, ¿qué pasa en la cocina? Tiene que ver con una canción de Daniela que se llama Rock en la cocina, donde pasan determinadas cuestiones. Tomen nota, vayan a buscarlo, Rock en la cocina de Daniela, pasan cosas y a partir de ahí eso me sirvió para crear qué pasa en la cocina. Lío en el baño es muy personal, fue mi nieto haciendo mucho lío en el baño y la madre, mi hija, se enojó y a partir de ahí creamos lío en el baño. Bueno, después tenemos Misterio en el barrio del Jardín, que va a estar en el texto Dispositivos lúdicos pedagógicos, se los vamos a mandar después del taller. En busca de un nuevo planeta habitable, que ya conté un poquitito, mostré esos videos. Reporteros y reportes es el proyecto institucional que hace nuestra compañera Cecilia Montaldo, yo le puse ese título, que se trata de un periodista que llegó al jardín y que anda buscando equipo para hacer distintos reportajes sobre distintas problemáticas acuciantes en la sociedad. La caja de limón lo pueden ver en el YouTube de Nicolás Chávez. Sos Planeta y todo lo demás, La Patrulla de los Miedos está en uno de los libros, en propuestas didácticas creativas. Y La Banda se va de viaje es una posibilidad de ejemplo para, por ejemplo, los profes de música, o El juego más lindo del mundo podría ser una historia para los profes de educación física. ¿Sí? Esto es un breve pantallazo, no lo tomen como una reclase. Esto se va haciendo con el taller de mañana, ¿no? Bien, las narrativas lúdicas, entonces, a partir de la problematización de los objetos de conocimiento, van a poner en juego, van a poner en movimiento esa construcción del conocimiento. Porque nosotros partimos de la idea de que enseñar es dar señas acerca
de por dónde circula la posibilidad de construir conocimiento. Enseñar es dar señas acerca de por dónde circula la posibilidad de construir conocimiento. No es dar contenido. Nadie da un contenido. El contenido se pone en juego de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, para poner en juego, para poner en movimiento esa construcción del conocimiento a través de narrativas lúdicas, tenemos que ir articulando elementos de diferentes campos, fundamentalmente del campo pedagógico, y sin decir nada, podrían hacer el ejercicio de pensar qué entra, cuáles son los elementos del campo pedagógico. Básicamente los contenidos, pero cómo ese contenido se enseña, cómo se tematiza, cómo se inscribe dentro de una problemática, cómo se planifica una propuesta o se diseña una propuesta para que sea potente didácticamente, etcétera, ¿no? Entonces, a través de las narrativas lúdicas, este conocimiento que se pone en circulación, se pone en movimiento para ser construido, va a articular los elementos del campo pedagógico, que ya los vamos a detallar, con el campo de lo narrativo, de lo lúdico, de lo teatral, de lo cultural, de lo tecnológico y probablemente otros campos que quieran agregar. Esto va a ser, por todo lo que estuve diciendo, que las propuestas que hagamos sean problematizadoras a través de estas narrativas, que posibiliten la identificación con los personajes y se los encarne, la proyección de las propias conflictivas, por ejemplo, en como era la patrulla de los miedos, se imaginan que ahí se proyectaron todos los miedos personales. Son fundamentalmente interactivas, deben permitir la interacción, acciones que también proponen los jugadores, generan inmersión, uno se siente dentro de esta historia, es parte de esta historia, a tal punto, quería contarlo, que por ejemplo, bueno, los astronautas en busca de un nuevo planeta habitable, esos chicos caracterizados, encarnados como astronautas, vinieron todo el año vestidos de astronautas. No usaban prácticamente el delantal, usaban su traje de astronauta todo el año. Y de a poco se lo fueron sacando, y me acuerdo que del casco había quedado un pedacito, parecían el Papa, ¿no? Con el gorrito ahí arriba, o un rabino. Bueno, son propicias para la alteración de lógica, porque como estamos dentro de una historia narrada, podemos hacer que imaginamos qué hubiera pasado si estos astronautas, cuando nacieron, les hubieran mostrado o les hubieran regalado muchos autos y en vez de gustarles viajar al espacio, hubieran sido corredores de autos. O sea, nos ayudan de todo lo que traen como objeto cultural de los videojuegos, de toda la lógica tecnológica, alterar lógicas. Eso nos permite pensar complejamente, imaginar otros escenarios, salirnos de la linealidad de U, A, B, C, ramificar, abrir, rizomatizar. También promueven el desarrollo de una subjetividad participativa, colectiva y comprometida, porque en esta carga emotiva que se le pone desde las narrativas lúdicas al abordaje de problemáticas, nos vamos comprometiendo con el ambiente. Imagínense, hubo una narrativa lúdica en formato de caja juego, como está anunciada antes, SOS Planeta, voy a mandar el video, que le hicimos en Gualfín, Catamarca, sobre un basural que estaba cerca de la escuela, y lo que yo aprendí y me comprometí a partir de ahí con el ambiente, estoy hablando yo que fui en calidad de enseñante. Imagínense los pibes. Bien.
Bueno, esto lo van a leer detenidamente ustedes. Voy a abrir este tema de los campos. Lo pedagógico didáctico, lo dije antes, va a incluir las temáticas, las estructuras, las modalidades, los contenidos, y cada uno de los otros campos va a tener sus propios elementos, de los cuales acá ponemos algunos, porque deben ser infinitos. Debe tener que ver, o no debe tener que ver, tiene que ver con cómo cada uno lo piensa y desde dónde lo piensa. Entonces yo podría decir que dentro de lo narrativo, los elementos que tengo que tener en cuenta para armar las narrativas son la presentación de una situación, el contexto situacional, el espacio, el tiempo, los personajes, el suceso, cómo termina, ¿se dan cuenta? Ahora, como esto es ficción, aunque aborde problemáticas reales y concretas, el estar realizándose en términos de narrativa lúdica dentro del contexto escolar nos posiciona dentro de la ficción, y al igual que el teatro, que puede hablar de problemáticas reales, el teatro es ficción. Esto es ficción. Y por lo tanto, necesita usar el lenguaje de la ficción, en este caso la estructura dramática. Lo pueden leer ustedes. Bueno, por si están cocinando y no lo leen, se los leo yo. Estructura dramática distribuida en actos, escenas, la escenografía, el vestuario, la caracterización, la actuación, son elementos que vienen de ese campo. Después tenemos el campo de lo lúdico, con la dinámica de juego, la creación de este espacio ficcional a través de técnicas. Ven, ahí me faltó poner técnicas de animación, ya lo tengo que arreglar. En el campo cultural, bueno, tener en cuenta cuáles son los objetos culturales de la época y las tendencias culturales por donde circula la información. Por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Pero también tendencias culturales son las series, son los videoclips. Bueno, videoclips son de otra época, pero todo lo que ni yo llego a saber, bueno, tengo que ponerme a pensar cuáles son, por ejemplo, el formato de storytelling, contar historias a través de videos, historias cortas. Bueno, TikTok es un objeto cultural con un formato específico. Y después vienen los elementos del campo tecnológico asociados a esto, porque esta cultura es altamente tecnológica. Bueno, con estos elementos uno tendría que poder componer, crear sus narrativas lúdicas. Bien. Vamos a pensar nuevamente la organización de la enseñanza, entonces. Dijimos que desde el enfoque de la didáctica lúdica grupal, teniendo en cuenta para un año la contextualización institucional, las características del grupo, los procesos de aprendizaje individuales y grupales, vamos a organizar el año en función de 3 periodos, inicio, desarrollo y cierre, teniendo en cuenta, para ver qué hacemos en cada periodo, los proyectos institucionales, el proyecto de sección que armamos con los colegas de educación física, de educación música, con las demás compañeras o compañeros de sección, y vamos a tener en cuenta ejes, problemáticas y temas que nos interesan, tanto a nosotros como equipo de sección como a la institución. Con todo esto, vamos a ir perfilando el proyecto lúdico grupal. Sobre esto les voy a mandar material, les vamos a mandar material que está en el libro El periodo de iniciación, que escribí yo, y está también en el grupo y lo grupal, que está en la colección de maternal. Materiales que les vamos a mandar, pero que también pueden encontrar en la solapa de la página de la red lúdica. Bien, vamos a ir perfilando ese proyecto lúdico grupal que obviamente va a tener en sí mismo, va a estar constituido en sí mismo por una narrativa. Pero esa narrativa, cuando es proyecto lúdico grupal, es cuando el grupo está bastante más maduro y el grupo va aportando muchísimo y va construyendo la narrativa con nosotros. Pero vamos despacito y tomen nota para hacer preguntas en el taller. Yo dije al principio que las narrativas pueden tener distintos niveles de complejización y no es lo mismo un maestro o maestra que hace mucho viene trabajando con esto a quienes no. Entonces,
Por eso mi interés, nuestro interés en mostrarles este video antes y que después tomen nota y lo vayamos hablando en el taller. Bien, como dije, la narrativa lúdica va a transversalizar ese proyecto lúdico grupal. ¿Por qué digo proyecto lúdico grupal? Lo van a leer en los materiales, pero porque tiene que ver con ese proyecto que nos da sentido a los pibes y a mí como docente de estar ahí, de ir todos los días a la escuela. Sabemos a qué vamos. Cuando los pibes, por usar el mismo ejemplo, eran los astronautas, los piratas del espacio, se llamaba el grupo, que iban en busca de un nuevo planeta habitable, sabían a qué iban cada día al jardín. Estaban buscando ese planeta y hacían un montón de cosas que después lo pueden leer. Ese proyecto está, si no me equivoco, en el abordaje de las ciencias sociales o las ciencias sociales puestas en juego, algo así, no me acuerdo cómo se llama el título. Todo esto está en la librería para docentes, ponen CAC en el buscador y les va a salir todos estos libros. Bien, fíjense que este proyecto lúdico grupal se va a ir componiendo de distintas propuestas de distintas magnitudes. Puede ser desde la narración de algo en particular que querramos leer, trabajar una noticia, puede ser hacer un mural de arte, solo que todas estas propuestas están alineadas con la narrativa. A esto se le suma que estas propuestas, que son parte de la narrativa lúdica que estamos llevando adelante, se van a articular con la cotidianeidad que también se trabaja todos los días, con el cuaderno, agenda y otros artificios, cuadernillos y demás, con las efemérides, con los proyectos institucionales, se van a ir articulando. Y si no, se pueden articular, porque hace falta, claro que sí, tener experiencia para poder hacer estas maniobras de articulación. Si no, puede, así como hay días de educación física o de música, o días de lo que sea, también hay días en donde seguimos con nuestra historia o seguimos con nuestro proyecto. ¿Se dan cuenta? Cada uno lo puede manejar a su manera. No hace falta que las 24 horas del día del jardín o de la escuela primaria, porque esto sería fantástico en primaria, pero tenemos pocos adeptos de primaria porque cambia la lógica totalmente. Por ejemplo, un grupo de quinto grado, creo que fue cuando yo era profesora de práctica, la narrativa lúdica de ellos es ¿qué otra posibilidad hubieran tenido los esclavos que construyeron las pirámides de Egipto? El título no me lo acuerdo bien, pero estaban investigando cómo se hicieron. O sea, no les hizo falta encarnar el personaje de esclavos, aunque, porque eran grandes los chicos, aunque en determinados momentos ellos decidieron, no, en determinados momentos no me estoy acordando, la narrativa consistió, más que narrativa era un proyecto, y el proyecto lúdico grupal incluía una narrativa que era hacer otra versión de la historia de Moisés que se estaba mostrando en la novela en la televisión. Entonces, ellos querían hacer otra versión de Moisés y tuvieron que escribir un guión y tuvieron que investigar y tuvieron que hacer maquetas y tuvieron que aprender de filmación, de foto, de trucos. Fue todo un proyecto, pero que tuvo su narrativa. Es como si viéramos cómo se hizo la película, la otra versión de Moisés. Esa fue la narrativa. ¿Se entiende? Si no, tomen nota y mañana lo conversamos. Esto para mostrarles que es para todos los niveles, solo que, claro, suele pasar que el nivel inicial se preste más por su dinámica. Acá agregué una parte que tiene que ver con el campo de lo teatral, que no lo puse antes, ténganlo en cuenta, que es que estas narrativas lúdicas, cuando son narrativas lúdicas que se utilizan o que son estrategias anuales, tienen que ir creyendo, ¿ven? Generando un clímax.
porque si no, se caen, si no las sostenemos. Por eso van a necesitar planificación, van a necesitar diseño, van a necesitar ser pensadas para saber cómo las hacemos crecer. Bien, tomo aire, no traje agua. Vamos a las narrativas lúdicas, más adentro nos sumergimos, planteamos lo que eran, las vinculamos a los videojuegos, vimos que en el contexto educativo se relacionan con diferentes campos, haciendo del campo pedagógico didáctico el central, van tocándose con el campo narrativo, teatral, lúdico, tecnológico, cultural. Y ahora vamos a meternos más adentro, a la forma y su estética. Porque la forma que adquiera la narrativa y su estética van a ir construyendo sentido. ¿Qué quiere decir sentido? Dije antes, esa emotividad, o acá, usando palabras más pertinentes, van a tener que ver con la afección, cómo me afectan, con la afectividad, cómo me afectan lo que siento, toda esa emocionalidad, cómo me dirigen hacia la construcción de un significado personal, de qué manera me identifico, me proyecto. Estas narrativas me generan a partir de la interactividad, inmersión. Todo eso se logra a partir de ser pertinentes entre las características del grupo y el tipo de narrativa que elijo. Obviamente que si elijo hacer una película con niños bebés, por más que en el libro Enseñar con los bebés, Silvia hace una película, pero en la película los chicos no tienen registro de que están participando de esta narrativa, la hace la maestra y le da sentido a las distintas propuestas que elabora, lo cual es muy importante darle sentido a la maestra para cargar de significatividad y emocionalidad las actividades que proponen, ¿no? Pero los chicos no son parte de la narrativa. Digo esto, hay que ser pertinente entre la forma que adquiere la narrativa y las características del grupo, el contexto y demás, ¿no? Entonces, la forma con la cual se va creando o narrando la historia lleva implícito distintos niveles de complejidad y de participación. Los grupos que todavía no están acostumbrados a trabajar en la escuela con narrativas lúdicas van a necesitar un tiempo y la narrativa va a ser más directivista, más de ejecución, hasta que aprendan, y cuando aprenden, vuelan y construyen ellos sus propias narrativas. Vamos a tener en cuenta para esa forma que le vamos a dar a la narrativa lúdica, la estructura narrativa propia, que esto es un estudio sistematizado, no por nosotros. Sabemos que hay estructuras narrativas lineales y no lineales, ¿no? Y que estas estructuras lineales van a tener que ver con el orden cronológico y la trama argumental de esta historia avanza paso a paso, A, B, C, ¿no? Las no lineales van a avanzar en un orden no cronológico. Es lo que dije antes. ¿Qué hubiera pasado si, o veamos a estos astronautas en un futuro, y si los vemos en otra dimensión, ¿y qué pasaría si a los astronautas se le perdieran un día sus naves espaciales? ¿Cómo se comunicarían con el otro planeta? ¿Ah? Esto se logra a través de técnicas narrativas. Y yo agregaría ahora, digitalizadas muchas de ellas, ¿no? Como algo, bueno, en realidad no es que los agregaría, me tomo de lo que veo en las series, por ejemplo, por ejemplo, Dark, bueno, hay un montón de series, ¿no? Que generan saltos al pasado, saltos al futuro, y yo lo puedo hacer vivencial, ¿no? Entonces tenemos estos dos tipos de estructura, cuyos elementos en común es que todos van a tener un inicio, un desarrollo y un cierre, solo que para seguir ese camino no necesariamente tienen que hacerlo linealmente. También podemos partir de, por ejemplo, empiezo a tirar más pistas. Por ejemplo, un día le llegan a los chicos
por el WhatsApp del grupo o llega un video al celular del docente o de la docente donde muestran un tráiler que diga no se pierdan. Próximamente la banda se va de viaje. Un grupo de niños que van buscando historias musicales tenebrosas, y le agrego esto para que impacte, ¿no? Por distintos países del mundo. Si quieren participar, respondan a este WhatsApp. Por ejemplo, podría ser una forma de empezar. Entonces, por ejemplo, ya cuenta el tráiler de qué se trata. No es que hay veces nos preguntan, pero ¿cómo empezamos? ¿Cómo presentamos estas historias a los chicos? Bueno, hay que mirar muchas series y ver cómo arrancan. Y ver cómo arrancan. Ayudarnos, no porque sean la posta, podemos crear lo nuestro, que tenemos que estar leyendo mucho, viendo mucho, escuchando mucho. Podemos empezar desde un sonido, por ejemplo, acá, donde yo vivo, suenan las campanas, como les dije, y cuando suenan las campanas muchas veces, yo sé que algo pasa, pero todavía no identifico qué pasa porque todavía no salí, pero trato de mirar por la ventana y muchas veces bueno, hasta ahora no lo encontré qué pasa. Tampoco me lo propuse porque no tuve demasiado tiempo o disposición para hacerlo, pero todo podría empezar por un sonido de campana que suena muchas veces. Y fíjense que no es a la hora puntual. Entonces, ¿cuándo suena? ¿En qué momento? ¿Cuándo es que suenan tantas veces las campanas? ¿Y qué pasa en esos momentos? Bueno, ven, depende de dónde empiece la historia, o quiero decir, puedo empezarla de distintos lugares. Bien. Respecto de otra pregunta que nos hacen es, ¿quién escribe la historia? Tenemos estudiado que los chicos juegan la historia. Ellos no se arman una estrategia para aprender. La estrategia la armamos nosotros. Entonces los chicos disfrutan del jugar esta narrativa lúdica y nosotros escribimos la historia. Esto significa que tenemos que estar muy atentos, porque tenemos que estar viendo, observando, escuchando, vivenciando todo ese jugar de la narrativa para poder ir, cual escritores, cual guionistas, sumando elementos para el relato. Por eso es importante ubicarnos como escritores. Me acuerdo una vez, ir un ejemplo para ponerle ejemplos a las cosas, que yo estaba con un niño, yo era maestra jardinera, estaba en una salita, tenía un niño, una niña sentada en mis rodillas, no me acuerdo si era varón o mujer, me acuerdo de la situación, pero no me acuerdo quién era, y lloraba mucho, eran los primeros días de clase, y para poder calmarlo, le mostré una revista que tenía de Art Attack, donde había una mancha que parecía un fantasma, ¿no? Entonces, estaba dando vuelta la hoja y vemos la mancha y le digo, ay no, esta mancha no la abramos porque tiene un fantasma. Tengan en cuenta que yo ya había escuchado que estos niños de 4 años que tenía, que eran nuevos en la institución, ya uno me había dicho, mirando por la ventana, quiénes eran esos hombres de blanco. Y esos hombres de blanco eran niños de la primaria con delantal blanco. Ellos me habían dicho, ¿quiénes son esos hombres de blanco? Los veían tan grandes, eran los de séptimo en un primer recreo. Mi ventana de la sala de jardín de 4 daba al patio común donde los veía. Entonces, sumando esto de los hombres de blanco, cuando veo el fantasma, procurando la identificación y la proyección, porque tengo estudiado el tema, empecé a decir, no, esto no, porque hay un fantasma. Entonces se reía de cómo yo jugaba con la hoja. Hasta que en un momento me dice, a ver, y le muestro. Y me dice, ¿querés que atrapemos fantasmas? Y me decía, sí. Entonces ahí empieza toda una narrativa lúdica que era que en la escuela
nosotros nos íbamos a convertir en los que poníamos fantasmas, que eran esas figuritas, donde que traje molde, los chicos marcaron el molde, recortaron, de paso yo hacía todo el diagnóstico que necesitaba, la caracterización del grupo en cuanto a un montón de cuestiones de manejo de herramientas, tijeras, lápices, ubicación en la mesa, ubicación en el espacio, todo lo que tenía que hacer en el periodo de inicio respecto de ese tema, lo hice a través de este proyecto, que portaba o estaba transversalizado por una narrativa lúdica. Entonces, bueno, en el taller les cuento cómo siguió la historia de la narrativa lúdica, pues si no, me voy a quedar sin tiempo. De todos modos, también esto está escrito en el libro del periodo de iniciación. Fabuloso libro, a mí me encanta, solo que como dice periodo de iniciación, la gente no lo lee en otro momento que no sea el periodo de iniciación. Pero háganme acordar sobre las manchas blancas, que nos llevó 4 semanas de clase el tema de esta narrativa. Bien, sigo. Cuando vamos a escribir, esto fue un hallazgo que encontró Nicolás, nuestro compañero, que está en un YouTube, por si lo encuentran, que habla de escritura creativa, ¿no? Entonces, en ese YouTube, que también después le vamos a mandar el link, hablan de escritores de mapa y escritores de brújula. Dos formas distintas de escribir que la van a leer ustedes las diapositivas, no me hagan hacer karaoke porque esta es una presentación y después ustedes toman nota y vamos al taller con esto en el día de mañana. Uy, me fui por ahí. Escritores, dos formas de escribir, con todo el guión armado o dejándose llevar, como me pasó con Los fantasmas de Art Attack, donde terminamos haciendo una terrible narrativa lúdica para el periodo de iniciación. Bien, este material ya va quedando poco. Orientaciones para la creación y escritura lo van a encontrar bien detallado en el material que les voy a mandar sobre propuestas didácticas creativas. Acá solamente lo mencionan. Hay que intencionar la idea de estar queriendo escribir una narrativa lúdica. Ver el equipaje que llevamos, nuestros compañeros van a filmarles un video sobre cómo cada uno creó su mejor narrativa y se los vamos a compartir después del taller, pero también lo vamos a poder hablar en el taller. Hay que sensibilizarse y dejar que aparezcan las ocurrencias y expandirlas. Por ejemplo, yo vivo en un lugar donde las casas acá tienen mucha pinta de castillo. Y yo cada vez que miro, mañana les voy a sacar una foto, cada vez que miro estos edificios, bueno, me pregunto en el último piso que hay una torre, si se puede ir, para qué la hicieron, si en otras épocas ahí sería como un salón de baile al aire libre, sensibilizarnos. Hay músicas, mañana voy a poner un par de músicas para que nos sensibilicemos para armar historia. Y fundamentalmente, como se ven en las fotos, hay que compartir lo que vamos pensando con alguien, hay que conversarlo mucho para que la historia, como si tuviera levadura, vaya creciendo, ¿no? Hasta lograr la base de una historia y después seguir expandiéndola. Con esa idea que tenemos, ya la nombramos, como van a ver en el capítulo 3 del libro Propuestas Didácticas Creativas, que les mandamos al laboratorio de ideas. Cuando tenemos alcanzada la idea didáctica, que en este caso es nuestra narrativa, tenemos que ir pensando en cómo vamos organizando la enseñanza. Esto nos diferencia, bueno, a los creadores de videojuegos tienen que ir pensando las pantallas, la dinámica y todo. Y nosotros tenemos que ir pensando cuáles van a ser esas propuestas con las cuales estas ideas van anclando, van bajando hacia una propuesta que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje de determinadas contenidos en función del abordaje del conflicto central de la narrativa que a su vez tamiza la problematización del objeto de conocimiento en cuestión. Vamos a tener en cuenta para la escritura de todo esto distintos
actos dramáticos. El primero tiene que ver que cuando empieza la historia va a haber que contextualizar, presentar a los personajes, el espacio temporal, los vínculos que se comparten entre los personajes, cómo es la historia, las situaciones que los atraviesan. Ya en el acto 2 y lo de los actos, pónganlo entre comillas, por eso cuando ustedes ven los elementos de los diferentes campos, en otra diapositiva anterior, pusimos actos y escenas, porque un acto puede tener muchas escenas. La presentación de la situación, la presentación de los personajes, son escenas dentro de diferentes actos. Y cada acto puede ser ejemplo, entre comillas, una unidad didáctica, no hace falta que sea con ese nombre, compuesta de distintas subpropuestas donde se presentan los personajes, la vida de cada uno. Mañana ya lo vamos a ver. Yo sé que es mucho, pero necesitábamos presentarle esto antes para que mañana podamos practicar hacer nosotros narrativas lúdicas. Bueno, en el acto 2 estas situaciones se presentan, si queremos, cual episodios, como si fuera una serie. Si son mini aventuras, se presentan cual aventuras que van sucediendo distintos acontecimientos. No hay una ley para todo esto. Hay algunos elementos y consideraciones a tener en cuenta. Y después tenemos el acto 3 con el desenlace de esta historia. Todo esto se va textualizando, que es algo que los maestros que hacemos narrativas lúdicas no hacemos mucho. Y está mal. La historia de los fantasmas o la historia en sí misma de este grupo de astronautas que iban en busca de un planeta habitable, en ese momento histórico de construcción de este tema, narrativas lúdicas, no lo escribí como guión. Hoy por hoy lo escribiría como guión, como todos los videojuegos que ustedes ven tienen un guión, todas las series que ustedes ven tienen un guión, lo escribiría como guión, porque nos permite potenciar partes, crear líneas de fuga para ramificar y expandir la historia. Es necesario guionarlo. No porque eso vaya a ser lo que va a la planificación, que también puede, que va a la planificación como un hipervínculo, ya lo vamos a ver, pero es para nosotros, para potenciar esta estrategia. Bien, en cuanto a la estética, esto va a ir muy rápido. Las narrativas lúdicas son piezas artísticas, son obras de arte. Tienen un título, tienen su gráfica, su música, su video de presentación, o podrían tener un ritual, abracadabra, pata de cabra, o en algunas épocas, cuando hicimos mini aventuras, apelé al viejo truco que siempre lo cuento, pongo las manos como diciendo chau, la junto como una casita, la pongo arriba de las cejas, cierro los ojos y los ojitos, ¿y qué historia veo? Y los chicos empiezan a alargar y yo voy tratando de acomodar lo que ellos dicen a una historia que medianamente tengo prehecha, porque tiene que ver con la selección de problemáticas que hice como maestra y los contenidos que he seleccionado. Eso no quiere decir que no puedan modificarse y abrirse frente a la escucha que hago del grupo. La estética es lo que me va a ir haciendo despertar todos los sentidos para que todos los sentidos se pongan al servicio de esta historia y sea mucho más inmersiva. Soportes materiales, mañana voy a mostrar imágenes de cajas juegos como la de SOS Planeta, el video de SOS Planeta, lo vamos a ver mañana. Definir actores estratégicos, bueno, Cecilia, nuestra compañera en la institución, en el barrio, ella trabaja mucho con el barrio también, el señor del vivero del barrio, como es un jardín que tiene como proyecto institucional el cuidado del medio ambiente, entre otras cosas, el señor del vivero es un actor estratégico que manda información, pregunta cosas, mueve las historias, ¿sí? Bueno, lo vieron, esto del vestuario y accesorios de juego lo vieron con los astronautas en busca de un nuevo planeta habitable.
escenarios y ambientes de juego, que esto se puede articular con las aulas inmersivas, con los espacios lúdicos, los escenarios. ¿Qué más tenemos? Las redes sociales, infaltables en esta época, y depende de la edad, depende del contexto, depende de la circunstancia, pero se imaginan estar haciendo el proyecto, el juego más lindo del mundo, y tener un Instagram donde el maestro, la maestra o un actor estratégico va mostrando videos de distintos países y a qué juegan. ¡Wow! Y todo esto va generando inversión, va generando participación. Tomen nota, mañana lo charlamos. Bien, ¿cómo se planifica? Quedan 2 diapositivas. ¿Cómo se planifica? Fíjense que mostré acá, no sé si se ve el cursor, usted está aquí, muestra que las narrativas lúdicas transversalizan los proyectos lúdicos grupales, ¿no? En el medio de la organización de la propuesta están las narrativas lúdicas y abajo ahí simulando una hoja de planificación. Tengamos en cuenta que hay distintos niveles de complejidad y que se abren a distintos niveles de participación de las narrativas lúdicas. Razón por la cual, la planificación, fíjese, léanlo detenidamente y si están cocinando lo que estén haciendo, dejen de hacerlo. Básicamente, las planificaciones son como las de siempre, bueno, básicamente, en lo básico, en lo esencial. Todos van a tener un encuadre didáctico con propósitos, objetivos, contenidos, que son lo que cada uno en cada institución decida usar como componente. Pero eso viene a colación de una introducción donde ponemos el título, la temática y los objetos de conocimiento que estamos trabajando, la problematización que hacemos sobre ese tema y cuál es la narrativa lúdica, que puede ir a un link, porque por hoy es escritura digital, cambió el mundo. Entonces, un link que me lleve a la historia. No hace falta escribir todo linealmente en la misma hoja. Escritura digital, ¿está? Hipervínculos, va a fotos, va a canciones, va a todo. Entonces, ahí tienen un esquema básico de una propuesta que dependerá de los niveles de complejidad la narrativa, de la propuesta transversalizada por una narrativa lúdica que multiplico. Si tengo un trayecto con 5 propuestas, voy a tener un encabezamiento común y los itinerarios de desarrollo van a ser uno para cada propuesta. ¿Se entiende? Mírenlo detenidamente y mañana lo conversamos. Bueno, creo que esta fue la introducción que queríamos hacer para que mañana podamos hablar sobre esto. Traigan sus preguntas, traigan sus tole-toles, sus controversias que se les plantean, porque vamos a estar teniendo 1 hora de trabajo en taller sobre esto y después vamos a armar las narrativas lúdicas en parejas, en subgrupos. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a todos por haber intentado y disculpas por haberlo enviado sobre la hora. Muy bien, me despido.